testimonial de la cual ustedes ya habrán escuchado los audios. Hoy vamos a tratar de repasar todos estos temas a partir de casos prácticos. Fundamentalmente, lo primero que se me ocurre decir es que la prueba confesional y la prueba testimonial son dos medios de prueba que tienen algo en común, que son dos pruebas por declaración, que se van a celebrar en una audiencia. Pero ¿qué las distingue a una de la otra? Algo importante. Que una la hace la misma parte y la otra un tercero que no forma parte del proceso. Perfecto. Justamente esa es la diferencia. Es decir, en la prueba confesional son las partes las que van a realizar esta prueba, digamos, son las que van a tratar de... ¿Qué buscamos en la prueba confesional? Que la parte contraria reconozca hechos, es decir, confiese hechos que le son desfavorables y que son favorables para la otra parte. De eso se trata la prueba confesional. En cambio, en la prueba testimonial, como bien ustedes dijeron, son terceros ajenos al proceso. No son las partes las que declaran. Los testigos no son las partes, sino son terceros. Muy bien. Les voy a presentar un trabajo práctico y a partir de ahí vamos a ir desgranando todo el tema. Profe, ¿le hago una pregunta antes de que empecemos? ¿Cómo no? Antonio, ¿nos escuchás? Estoy presentando, ¿se ve? Sí, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes a mí no? Sí, pero hay alguien que quería hacer una consulta antes de avanzar. Sí, le dije que sí, adelante. Profe, Ahí no habíamos sé visto, me quedó colgado ahí, pero me acordé hoy. Había un trabajo práctico de rebeldía que no está subido al campus, que lo vimos en clase, pero no se subió. En el blog debería estar. Está en el blog ese trabajo, yo lo bajé de ahí. Bueno, gracias. Ok, ahora me encargo de subirlo al campus. Pero en el blog está seguro, ¿eh? Sí, en el blog está seguro. Sí, en el blog sí. Si querés Milagros, lo busco y lo paso por el grupo de WhatsApp, pero yo lo bajé de ahí. Sí, en el blog está seguro. Puede ser que hayamos omitido... Sí, en el blog, en la entrada de ejercitaciones prácticas, debería estar. Gracias. Bueno, vamos al caso práctico y vamos a ir explicando un poco cómo es la mecánica de la prueba confesional. Dice, el señor Lacalle, se ve, ¿no? ¿Está presentado? Sí. Bueno, el señor Lacalle inicia demanda por accidente de tránsito contra la señora Luisa Linda. Actor Lacalle, demandada Luisa Linda. Relata en su demanda que conducía un auto Volkswagen Suram por la calle Salguero en Capital Federal con rumbo al Aeroparque y cuando cruza por la avenida Santa Fe con semáforo a su favor es embestido en el lateral derecho por la demandada que conducía un Renault Megane en dirección hacia Plaza Italia. Sencillito, es un caso de accidente de tránsito. La parte actora solicita la absolución de posiciones de la parte demandada. Entonces, lo primero que nos podemos interrogar es ¿cuándo ofrecemos la prueba confesional? Ya sabemos el concepto. El concepto es una declaración que se exige a la otra parte sobre
¿Para qué? Para que reconozca hechos que le son desfavorables y que son favorables para las partes que van a formular las posiciones. Ya teniendo definido el concepto, avancemos un poco más. La parte actora va a solicitar la absolución de posiciones, que es un sistema por el cual se va a tratar de que en un proceso judicial la otra parte, llamada absolvente, confiese a determinadas posiciones que le va a dirigir el ponente. ¿El ponente quién puede ser dentro del proceso? ¿El actor, el demandado? El actor. ¿Todos están de acuerdo que el ponente es el actor? Creo que puede ser cualquiera de los dos. Puede ser cualquiera de los dos, exactamente, porque ambos se dirigen posiciones, ambos se pueden dirigir, puede pedir el demandado también puede pedir la confesión del actor. Entonces, el ponente y el absolvente puede ser tanto el actor como el demandado. ¿Queda claro eso? Bien. ¿Cuándo se ofrece la prueba confesional? En la presentación de la demanda. Con la interposición de la demanda, ¿y qué más? Y en los demás escritos constitutivos. En los demás escritos constitutivos, por ejemplo, en la contestación de la demanda. Ahí es cuando solicitamos al juez que se cite a absolver posiciones a la otra parte, a la demandada, o la demandada pide que se cite a absolver posiciones al actor. Entonces, ya sabemos que el ofrecimiento, uno de los momentos de la prueba, es este. Se ofrece con los escritos constitutivos. Y antes de entrar en esto, ¿y cuándo provee la prueba el juez? El otro momento de la prueba. En la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. Perfecto. Muy bien, provee la prueba en la audiencia preliminar. ¿Y qué va a tener que hace lugar a la prueba confesional presentada por las partes, por cualquiera de las dos o ambas? ¿Y qué habrá que hacer con ese proveimiento de la prueba? Con esa resolución que dictó el juez. Porque el juez dicta, llama a audiencia preliminar. ¿Qué hay que hacer con esa resolución que llama a la audiencia preliminar y el juez dispone que se va a hacer lugar a ¿Un traslado? ¿Cómo? ¿Un traslado? Hay que notificar la audiencia preliminar, que generalmente la notifica el juzgado, y la absolución de posiciones, y la prueba confesional, que el juez ha fijado la fecha también, porque ¿cuándo se celebra la prueba confesional? ¿En qué momento? En la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. Entonces el juez dicta el auto de que va a llamar a audiencia preliminar y ahí mismo está la prueba confesional. Ustedes tienen que notificar a la otra parte que se va a celebrar la audiencia de absolución de posiciones. ¿Y qué carácter y cómo la notifican a la otra parte? Por cédula. Por cédula. ¿Y esa cédula qué debe contener? Aparte de los requisitos generales que ya sabemos
y que estuvimos viendo. ¿Qué tiene que hacérsele saber a la otra parte en la cédula? Que si no se presenta, se lo va a tener por confeso ficto. Exactamente, hay que hacerle bajo apercibimiento de que si no comparece, se lo podrá tener por confeso. Muy bien. Dijimos que se notifica por cédula. ¿Y a dónde dirigimos la cédula? Si es al apoderado, al domicilio real, y si es por derecho propio, al domicilio de la parte constituido. Muy bien, 409. Entonces ya también sabemos a dónde vamos a dirigir la cédula. Continuando con el procedimiento, llega el momento de la audiencia preliminar, donde ustedes bien dijeron, el juez va a tomar la prueba confesional. Para tomar la prueba confesional, ¿qué tuvieron que haber hecho el ponente? ¿Qué tuvo que haber presentado? El pliego de posiciones. ¿Y hasta qué momento tiene oportunidad de presentar el pliego? Hasta Media 30 hora minutos antes de la antes. audiencia. Hasta media hora antes de la celebración de la audiencia. ¿Y puede no presentar el pliego? Por lo que entendí, no. ¿Qué opinan los demás? ¿No sería una carga? Sí, es una carga. Tiene que presentar el pliego, porque si no lo presenta, no. ¿Sobre qué va a deponer el absolvente? Creo que se podía hacer de forma oral también, pero Ahí está. Si no acompaña el pliego lo que es conveniente que lo acompañe por los efectos que puede traer eso, que ahora lo vamos a ir viendo, las posiciones las podría dirigirse, se presenta en la audiencia el absolvente, quien es el que dirige las posiciones a la otra parte, perdón, el ponente, quien es el que dirige las posiciones a la otra parte, que es el absolvente, y la fórmula de viva voz. El problema está en que supongamos que el ponente decide adoptar este temperamento, no presenta el pliego y decide directamente voy a la audiencia y la formulo de viva voz. Pero el absolvente no comparece. Ahí no se lo va a poder tener al absolvente por una confesión ficta. ¿Por qué? Bueno, porque el absolvente no compareció el absolvente no compareció y el ponente no le pudo dirigir las posiciones. En cambio, si hubiera dejado el pliego y el absolvente no comparece, ¿qué hubiera pasado? ¿Se entiende la mecánica? ¿Qué hubiera pasado si el absolvente dejó el pliego el ponente dejó el pliego y el absolvente no comparece? Se lo tiene por confeso. Se lo podrá tener por confeso, de acuerdo, por el artículo 417, el juez merituará el resto de las pruebas, pero se lo puede tener por confeso. En cambio, si él decidió como alternativa decir no presento el pliego, las voy a formular de viva voz las posiciones, pero el absolvente no comparece, ¿se lo puede tener al absolvente por confeso? No. No. ¿De qué se lo va a tener por confeso si no se le pudo dirigir las posiciones? Bueno. Entonces, se puede presentar hasta media hora antes. En este tipo de audiencia,
hay que esperar al absolvente hasta media hora. No pasa con el resto de las audiencias, que el juzgado toma en el horario indicado, o en tal caso uno puede esperar media hora para, si no le toma el juzgado la audiencia, se retira. Pero acá en el caso hay que esperar al absolvente media hora. Tiene esa posibilidad de presentar. Bueno, ¿qué ocurre si fijada la audiencia, el actor no concurre a la audiencia y no deja pliego de posiciones y comparece el absolvente? ¿No pierde en sí la prueba? Entonces, si pierde, exacto, pierde la prueba. ¿Qué sería eso? ¿Qué se produce? La La caducidad caducidad. automática. Es el único supuesto de caducidad, artículo 410 del Código Procesal. Y se tienen que dar 3 supuestos, como bien les indica en el audio la doctora Maquino. Que el absolvente haya concurrido a la audiencia, que que el absolvente, para que se produzca la caducidad, se tienen que dar 3 circunstancias, de acuerdo al 410. ¿Cuáles son? Que el que pidió las posiciones, es decir, el ponente, no comparezca y no hubiese dejado pliego, y que haya comparecido el absolvente. En ese caso, pierde la oportunidad de producir la prueba. Y la prueba caduca automáticamente. Se pierde la prueba. Es un supuesto, el único supuesto de caducidad de la prueba. Recuerden que la caducidad es automática, a diferencia de la negligencia. Entonces vuelvo a repetir. Si el ponente no comparece a la audiencia, no deja pliego y sí comparece el absolvente, se produce la caducidad de la prueba. ¿Está entendido? Se tienen que dar estas 3 condiciones. Muy bien. ¿Y qué ocurriría si el absolvente debidamente notificado no asiste a la audiencia? ¿Me escuchan? No lo sé. Sí, se escucha. Ah, bueno. Sí. ¿Qué pasa si el absolvente que ha sido notificado de la absolución de posiciones no asiste a la audiencia? ¿Se lo tiene por confeso? Es uno de los supuestos de confesión ficta. Si no concurre a la audiencia, se lo puede tener por confeso. Es decir, se lo va a tener por confeso. Lo que pasa es que el 417 dice que el juez va a evaluar con el resto de las pruebas producidas. Es decir, fíjense en la implicancia que tiene no concurrir a la prueba, a la audiencia de la prueba confesional. Ahora bien, vamos a ver las posiciones que le dirige el actor, que en este caso es el ponente, podría haber sido el demandado, al demandado, que es el absolvente. El pliego comienza con
la frase para que jure como es cierto. ¿Por qué? ¿Cómo debe contestar el ponente? ¿Cómo son la forma de redacción de las posiciones? ¿Cómo deben Las ser? afirmaciones. ¿Cómo? Deben ser claras. Sí, ¿qué más? Afirmaciones. Afirmaciones, es decir, que el absolvente pueda contestar por sí o por no. Si es cierto, no es cierto. Entonces se le comienza a preguntar para que jure como es cierto que la demandada conducía un Renault Megane en dirección a Plaza Italia. Esa está bien formulada, está bien la posición, porque recuerden que por el artículo 414, la otra parte, es decir, en este caso el absolvente, que va a la audiencia con su abogado, puede oponerse a la posición que se le dirigió. Con una salvedad, si él se opone y se opuso mal, no hay ninguna incidencia, es decir, no se corre traslado a la otra parte, pero el juez al momento de sentenciar, si esa oposición fue infundada, lo puede tener por confeso. Es una prueba bastante compleja y yo siempre digo, entre comillas, que es muy tramposa. Generalmente, en los códigos, en los proyectos de código, se la reemplaza por el libre interrogatorio de las partes y a veces los juzgados deciden no tomar la prueba confesional o la dejan para más adelante si es necesario. O a veces concurrimos a la audiencia preliminar y el juzgado en forma indirecta les hace saber a las partes que no tiene mucho interés en tomar la prueba confesional y les dice la prueba confesional la desisten. Bueno, las partes se miran, si no consideran necesario producirla, porque a lo mejor no va a llevar a ningún lado, directamente la desisten. Porque hay algo que ustedes no me preguntaron. ¿Se puede mentir acá? ¿La parte puede mentir? No, no puede. Bueno. ¿Todos piensan lo mismo? Este juramento es algo formal. Las partes pueden mentir, pueden decir no es cierto. Después se juzgará su conducta procesal, etc. Pero, ¿qué pasa si el absolvente dice no es cierto, no es cierto, a la otra posición no es cierto, no es cierto? Bueno, ya el juez directamente le dice, bueno, pasamos a otra cosa, puede dar por finalizado. Sí, porque acá se puede mentir, no hay acá no es como en el derecho anglosajón donde está la sanción por el perjurio, y donde la parte si se va a ser interrogada y decide ser interrogada tiene que decir la verdad, porque si no va a incurrir en falso testimonio. Acá no hay ninguna sanción. Por eso yo les digo que es una prueba tramposa en el sentido que uno trata de hacerle pisar. Esto es una frase académica, no es académica, no es para que lo pongan en el parcial. Pero lo que uno busca en esta prueba es hacerle pisar el palito a la otra parte, para tratar de que confiese. Imagínense, y por eso hay que estar muy atento, imagínense que una posición le diga a la parte, al absolvente, para que jure como es cierto que cruzó con semáforo verde. Ustedes tienen que partir de la base que el ponente, cuando hace una posición, ya empieza por confesar el hecho.
¿cierto? Esto es muy importante. Cada posición que dirige está reconociendo el hecho del ponente. Y fíjense en esta posición que le dice al absolvente, para que jure como es cierto que cruzó con el semáforo en verde. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a contestar el absolvente? ¿Que es cierto o que no es cierto? Y no creo que conteste que es cierto, porque no le convendría. No, si cruzó Pero en si verde está bien igual. Pero le dice, mirá, escuchá la posición, le dice, para que jure al absolvente, en este caso el demandado, para que jure como que es cierto que cruzó el semáforo en verde. Tenía permiso de paso, ¿qué va a decir? Sí, es cierto, se equivocó en la forma de redacción de la posición. Le tendría que haber formulado la posición para que jure como es cierto que pasó con el semáforo en rojo. Por ahí se le sería desfavorable al absolvente. ¿Se entiende? Por eso es una prueba que hay que tener mucho cuidado, cómo se formulan las posiciones, porque si el ponente ya está reconociendo que la otra parte, que el absolvente cruzó bien, cruzó con el semáforo en verde, tenía paso. Por eso yo digo que es una prueba tramposa, hay que tener mucho cuidado con esta prueba, hay que tener mucho cuidado cómo se formulan las posiciones. Pero entonces, volviendo a esta posición, está bien, porque ustedes saben que se pueden oponer a la posición que le dirige el ponente al absolvente. Entonces, ustedes siempre le tienen que decir al cliente que van a hacer una serie de posiciones o afirmaciones y vos tenés que contestar por sí o por no. Te pido por favor, contá hasta 5 y dame tiempo a mí para oponerme o no, para que el abogado esté atento a la posición que se le dirige y se pueda oponer. En la inteligencia de que si se opuso mal, el juez al momento de sentenciar lo puede tener al absolvente por confeso. Entonces acá, si al absolvente se le dice, para que jure como es cierto, que la demandada conducía un Renault Megane en dirección a Plaza Italia. Está mal formulada, está bien, ustedes se opondrían. No, yo la veo bien formulada. Está bien formulada. Entonces ahí la demandada diría, sí, es cierto. La segunda, que la demandada no, acá está mal formulada. Dice que la demandada sufrió varios accidentes de tránsito. Ahí está. Para que jure como es cierto que la demandada sufrió varios accidentes de tránsito. Entonces el actor, que es el ponente, le está pidiendo una posición, digamos una afirmación, le dirige a la demandada, diciéndole que jure como que es cierto que sufrió varios accidentes de tránsito. ¿Ustedes como abogados se opondrían o no se opondrían a esa posición? Me parece que no es un punto ni controvertido ni conducente. ¿Qué opinan los demás? Yo opino igual, profe, no es un hecho no controvertido, que tiene que ver que sufrió varios accidentes antes. Exactamente. Entonces, por el artículo 414, ustedes como abogados están atentos antes que conteste el cliente y dicen, me opongo. ¿Por qué? Porque no es un hecho controvertido, no tiene nada que ver si hubo varios accidentes.
Claro, el ponente le quiere hacer como, digamos, crear una convicción en el juez de que es un mal conductor o una mala conductora, que ya ha sufrido muchos accidentes de tránsito. Pero esto no se está ventilando en este juicio. No es un hecho controvertido, no es un hecho conducente, no tiene nada que ver con este proceso. Entonces, la oposición es correcta. Ustedes se oponen. No es necesario explicar nada, se oponen, el juez y el juzgado le permite, pueden explicar por qué se oponen, pero no es necesario, no se va a correr traslado a la otra parte para que conteste, pero el juez en el momento de sentenciar va a merituar si la oposición fue fundada o no. Muy bien. La tercera, para que jure como es cierto que el actor debió ser intervenido quirúrgicamente de la cadera. Con motivo del accidente de tránsito, debió ser intervenido quirúrgicamente de la cadera. A mí me parece que eso no es algo de conocimiento de la demandada. A menos que lo haya acompañado, que me parece mucho, me parece que eso no lo puede saber la demandada. ¿Qué dijimos? Que el absolvente sobre qué va a deponer, sobre qué va a declarar, qué va a reconocer. Hechos pasados personales. Personales. Eso a él no le consta. Contestará, a mí no me consta. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado ante esa posición que le dirigió el ponente al absolvente? ¿Se va a oponer? Se va a oponer por el artículo 414 y justamente el fundamento es de lo que ustedes están diciendo. La cuarta, que el actor se vio impedido de trabajar durante 2 meses. Lo mismo, no es de conocimiento Lo mismo del personal. anterior. No es de conocimiento personal, no puede, entonces también se van a oponer. Se van a oponer, porque claro, si eso no es de conocimiento personal, no contesta sobre hechos personales del absolvente. Se van a oponer. ¿Se dan cuenta? Porque fíjense por qué yo digo que es tramposa, pero esto vuelvo a repetir, lo digo en un sentido coloquial. Fíjense que en la situación del absolvente, que es la otra parte, que está nerviosa, que está en ese momento en la audiencia y de repente contesta, sí, es cierto, no es cierto, no sabe qué contestar o contesta ambiguamente. Por eso siempre al cliente hay que recomendarle, cuando uno lo lleva a la audiencia confeccional, contá hasta 5, dame 5 minutos, dame 5 segundos para ver si la posición que te dirigieron está bien o no formulada. Porque justamente uno formula a sabiendas de hacerle pisar el palito al absolvente. ¿Se da cuenta cómo es la mecánica de esta posición? Porque a lo mejor puede ser sí es cierto. Entonces, ¿entienden cómo es la mecánica de la absolución de posiciones? Que es la forma de la confesión judicial, porque la confesión puede ser extrajudicial, fuera del proceso, o puede ser judicial, que es a través de este mecanismo que es la absolución de posición. Sí, ¿me iban a preguntar algo? Entonces, tengan en cuenta el concepto
cuando se ofrece el supuesto único de caducidad de la prueba confesional, tengan en cuenta cómo deben realizarse las posiciones. Capaz que en el parcial le preguntamos, redacte 2 posiciones, el supuesto de caducidad. Son preguntas que seguramente van a venir en el parcial. Entonces lo tienen que tener bien entendido, bien afirmado los conceptos. Profe, disculpe. Sí. No llegué a escuchar bien cuando habló de que la demandada sufrió varios accidentes de tránsito. Sí. Había escuchado que se oponía, pero no entendí el por qué. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene nada que ver con la demanda, que es de otros casos, no es un hecho controvertido, no se discutió en el proceso que la demandada haya tenido, o el absolvente en este caso, haya tenido varios accidentes de tránsito. No es un hecho controvertido, no es un hecho conducente. ¿Entendés? Entonces, Sí, perfecto. entonces se oponen. Porque ¿qué hubiera pasado si el absolvente dice, sí es cierto? Y bueno, a lo mejor puede crear, el juez es un ser humano, dice, esta persona ya viene con antecedentes de accidente. ¿Qué es lo que buscaba el ponente? Crearle la duda al juez y decir, mire qué mala conductora que es, todos los accidentes de tránsito que ha tenido. Y esto no se está ventilando en este juicio. Acá se está ventilando un accidente de tránsito concreto que pasó en la calle Santa Fe y Salguero. Punto. No estamos mirando el currículum de la conductora, para decirlo así, en sentido figurado. Por eso es correcto que se oponga. ¿Cómo se contesta? Siempre por sí o por no. Si quiere, el absolvente puede hacer alguna aclaración, si quiere, siempre teniendo en cuenta, diciéndole al cliente, no aclares que oscurece, si hay que aclararlo, aclara, pero tener cuidado. ¿Por qué? Porque el abogado no puede sugerirle la respuesta al absolvente, ni hacer un jueguito de llaves, algún ruido. Si yo te hago el ruido, contestá que sí. Si no, no hago nada, contestá que no. Bueno, eso no, evidentemente no se puede. Ustedes imagínense que la audiencia, ustedes están frente al tribunal, digamos, generalmente la prueba la tiene que tomar el juez, pero a veces se delega, mal delegada. Si la audiencia preliminar la está tomando el secretario, bueno, y los abogados están detrás. Entonces no pueden sugerirle que conteste ni por sí ni por no. A lo sumo al cliente se le dice, mirá, si tenés dudas, contestá no es cierto. Ante la duda, contestá no es cierto. A veces, por eso las posiciones tienen que ser redactadas de forma clara. A veces son confusas. ¿Por qué son confusas? Se redactan de tal forma, endiabladas, para que el absolvente caiga. Entonces ahí es donde ustedes, como abogados, tienen que estar muy atentos a las posiciones. El absolvente, si no entendió la pregunta, le puede volver a decir a la persona, a la audiencista que le está leyendo la posición, el mismo juez. Generalmente el juez no es la persona que está tomando. Hoy la mayoría se están grabando.
que se la repita, porque a lo mejor no le quedó claro. Ustedes imaginen la situación particular de aquel que va a prestar declaración ante un tribunal que necesariamente está nervioso. Por eso los abogados deben estar muy atentos, deben instruir a los clientes para que les den unos segundos antes de contestar. Porque a veces uno se puede oponer, pero el cliente ya porque está ansioso contesta en forma inmediata. Yo creo que la prueba confesional con esto, salvo que yo me olvide de alguna cosa o que ustedes quieran preguntarme algo más, está más o menos es, digamos, lo importante que deben conocer. Supuestos de caducidad, que es uno solo, vuelvo a repetir, el momento de ofrecimiento de la prueba, cómo se va produciendo la prueba. No sé, Perdón, Antonio, y ahí me gustaría aclarar que por favor presten mucha atención. ¿No me escuchás? Ahí sale y vuelve a entrar. Que por favor presten muchísima atención en el parcial cuando les preguntamos por un determinado momento de la prueba. Si nosotros preguntamos en qué momento, cómo se ofrece la prueba profesional, apuntamos a que nos expliquen respecto de su ofrecimiento, no respecto de su producción, y viceversa. O si preguntamos cuándo se provee, preguntamos cuándo y de qué forma se provee, no cómo se ofrece o cómo se produce. Por favor, distingan bien los momentos de la prueba y estén atentos a qué apuntamos en la pregunta, porque muchas veces pasa que preguntamos por el ofrecimiento y nos desarrollan toda la producción de la prueba, que está perfecto, pero no responden lo que preguntamos, por ende la pregunta no está bien contestada. Así que por favor, antes de contestar, lean e interpreten bien las consignas y respondan lo que preguntamos. Y sobre todo con la prueba, que es un error muy recurrente, cuando preguntamos por uno de los momentos de la prueba, respóndanos respecto de ese momento de la prueba y no de otro. ¿Sí? Perfecto. No sé si quedó alguna otra duda con prueba confesional. Profe, está con el micrófono. Entonces, yo tengo una duda. Entonces, así el procedimiento es que el ofrecimiento se hace en los escritos constitutivos, el juez lo provee en la audiencia preliminar, esta debe notificarse a las partes y en la audiencia judicial es que se hace la absolución de las posiciones. Ojo que no se llama audiencias judiciales, son todas las audiencias que hay en un proceso. Ah, perfecto. Esa era mi duda, sí. Sí, es una audiencia, puede ser o no en la misma 360 que se tome la confesional, o puede ser una audiencia fijada al efecto, y sí, está bien la distinción de momentos que hiciste, Agustina. Perfecto, gracias. Nada. No sé si queda alguna otra duda. Perdón, Agustina, y eso respecto de la confesional, ¿no? Por lo general todas las pruebas, los momentos son los mismos, pero bueno, tengan en cuenta que la documental, por ejemplo, directamente se acompañan los documentos con los mismos escritos constitutivos. De alguna forma ya queda Sí, sí, producida. me refería a la confesional. Perfecto, bárbaro. Antonio, si estás ahí, estás con la cámara apagada y el micrófono apagado, no te escuchamos ni te vemos. Ahora, con la sí. cámara. Ah, no, la cámara No, puede yo- ser... No, mi computadora no, está con señal, micrófono, no veo a nadie. micrófono porque volví a entrar y entré sin micrófono. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la prueba testimonial. Voy a presentar el caso y a partir de ahí lo vamos a ir desarrollando. Bueno, lo primero que vamos siempre con lo mismo, el concepto de testigo. ¿Quién es el testigo?
Es un tercero extraño al proceso, totalmente ajeno. Es un ¿Y qué viene a hacer al proceso, llamado por las partes? Viene a dar su testimonio con respecto al hecho que a través de sus sentidos vio o escuchó. Exactamente, viene a declarar, viene a prestar declaración acerca de los hechos del proceso que han caído bajo el imperio de sus sentidos. Eso es el testigo. Tenemos el concepto del testigo. ¿Cuándo se ofrece la prueba testimonial? Siempre jugamos con esto. ¿Cuándo se ofrece el concepto? ¿Cuándo se ofrece la prueba testimonial? En los En el escritos escrito. constitutivos. En los escritos constitutivos de demanda, contestación, reconvención. Y tiene una particularidad. ¿Cómo se ofrece la prueba testimonial? Presentando una lista con la expresión de los diferentes datos de los testigos. A ver qué es eso de los datos. Entonces, le vamos a decir al juez a quienes ofrecemos prueba testimonial, que se cite a prestar declaración a las siguientes personas, que pueden ser en un proceso ordinario hasta cuántas. Hasta 8. Hasta 8. Muy bien. ¿Y cómo lo debemos individualizar? Indicando que El nombre, el apellido, DNI, profesión, domicilio. DNI. Bueno, DNI en realidad el código no lo exige, pero si nosotros lo tenemos, no hay ningún inconveniente en ponerlo, porque después, cuando vaya a declarar, se le va a pedir el DNI. Es decir, debemos individualizar a la persona cuyo testimonio estamos ofreciendo. ¿Y qué más exige el código en el artículo 333, última parte? Que se diga lo que se quiere probar con cada testigo. Exactamente, Facundo, ¿no es cierto? Porque te tengo acá dividido con la pantalla. Exactamente, el código exige qué extremos, indicarle al juez qué extremos se pretende probar con la declaración de ese testimonio, con ese testimonio. ¿Qué extremo? Ahora bien, ¿qué pasaría si la parte omite y no, cuando ofrece los testigos, lo individualiza, pero omite decir qué extremos quiere probar? No pasa nada, me parece. No preguntaba el juez después cuando se celebraba la audiencia, en ese momento, si no lo habían dicho expresamente, digamos. Bueno, pueden pasar varias cosas. Lo que estaría pésimamente mal es que el juez deniegue por esa sola circunstancia la prueba, porque la parte ha omitido decir que además, cuando ponemos sobre qué va a declarar, ponemos algún cliché, algo genérico, va a declarar sobre los hechos controvertidos en el expediente, o sobre la mecánica del accidente, o cómo vio el accidente. Es decir, tampoco le vamos a decir a la otra parte sobre qué es lo que le vamos a preguntar al testigo. Hay algunos jueces que son muy estrictos y le dan por, digamos, por decaída la prueba, no la tienen en cuenta, lo cual pienso yo que es una aberración. Hay que estar siempre a favor de la prueba, la amplitud probatoria, no condice con los principios probatorios que nosotros vimos. A lo sumo podrá decirle
intímase en el plazo de 5 días a que aclare la parte a qué efectos solicita la declaración de los testigos propuestos. Podría ser una opción. Y después otra opción que a mí me parece algo de sentido común. Si no se lo dijo en la demanda o en la contestación, en la audiencia, que de hecho lo vuelven a hacer, en la audiencia preliminar, agarra y le pregunta, doctor, doctora, acá ofreció 7 testigos, ¿para qué quiere los testigos? Y el juez dice, no, 7 testigos, no, con 3 me alcanzan. Si van a declarar todos sobre lo mismo, elijamos 3 y son suficientes. Además, el código no trae ninguna sanción para el supuesto, como bien dice Gossaini, no trae ninguna sanción. Si la parte omitió, no trae ninguna sanción. Ustedes leen el 333, no trae ninguna sanción. Así que bueno, ya tenemos entonces cómo se ofrece al testigo. Bueno, el juez va a proveer esta prueba en qué momento. En la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, ofrecimiento, provimiento de la prueba. Bueno, entonces acá es cómo le hacemos saber al testigo que ha sido propuesto como testigo y que va a tener que venir a declarar. ¿A través de qué medio? Por medio de cédulas. Por medio de cédula. Y esa cédula, además de tener los requisitos propios que tiene la cédula, nombre, juzgado que interviene, número de expediente, ¿qué va a tener que tener? La transcripción. La fecha de la audiencia para que testifique. ¿Cómo? Las fechas de la audiencia para que vaya a testificar. ¿Por qué decís las fechas? Porque hay una principal y hay una supletoria que en caso que lo justifique de forma debida, no es que puede elegir, pero... Exactamente. No puede elegir. Yo no voy a la principal, voy a la supletoria porque me conviene más. No, él tiene que justificar que no puede ir a la principal y en tal caso irá a la supletoria. ¿Y qué apercibimiento se le pone en la cédula? Que tiene el deber de comparecer. Es uno de los deberes del testigo, porque ¿qué pasa si no comparece a la primera audiencia sin causa justificada? Se le establece una multa y puede ser sancionado penalmente. Puede ser sancionado penalmente, es cierto, se le impone una multa, ¿y qué más se le hace saber? ¿Qué dice el código? Que va a ser citado por la fuerza pública. Si no compareció en forma injustificada, se lo va a hacer comparecer por la fuerza pública. La policía, vamos a librar el correspondiente oficio a la policía de la ciudad, en este caso, y la policía le va a ir a tocar el timbre al testigo y le va a decir, usted ha sido citado por el juzgado como testigo, acompáñenos. Y va a venir con el patrullero a prestar declaración. Es decir, hay que tener cuidado con él. Entonces en la cédula se deja esta constancia de la multa, más allá de las sanciones penales que establece el Código Penal, y que va a tener
que si no comparece en forma injustificada a la primera audiencia, se lo va a hacer comparecer a la segunda, a la supletoria, con la fuerza pública. ¿Por qué? Porque el testigo tiene 3 deberes, y uno de esos deberes es el de comparecer. Y el otro es el de declarar. Y finalmente el de decir la verdad. Estos son los 3 deberes que tiene el testigo. Ahora bien, al testigo, ¿qué se le van a formular? Preguntas están formuladas en forma interrogatoria. Preguntas en forma interrogativa, mientras al absolvente se le dirigían posiciones, es decir, afirmaciones, al testigo se le va a preguntar, se lo va a interrogar a través de preguntas, para saber lo que sabe y ha percibido por sus sentidos. Entonces, la forma de las preguntas van a ser en forma interrogativa. Bueno, para realizar esas preguntas, ¿qué tendrá que hacer la persona o la parte, o no hablemos de persona, estamos en derecho procesal, la parte que deberá realizar? Deberá presentar el interrogatorio. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento presenta el interrogatorio? Lo presenta con la demanda, lo presenta después. Se puede presentar hasta la misma audiencia. Hasta la misma audiencia, inclusive le puede hacer el interrogatorio de viva voz si no presentó el interrogatorio. Perfecto. ¿Y a dónde se le va a notificar al testigo la notificación? ¿Dónde se le va a realizar? Al domicilio real. Al domicilio real. ¿Y se le va a hacer de manera electrónica? En soporte papel. En soporte papel. Un tercero ajeno no tiene un domicilio electrónico constituido y se lo va a citar por cédula al domicilio real. Con estas, haciéndole saber de la multa y de que si no comparece sin causa justificada, a la segunda audiencia se lo va a citar por medio de la fuerza pública. Puede ser, artículo 434, si no me equivoco, que y quizás esto en el audio no se entendió, yo después cuando lo escuché me di cuenta, al testigo se lo cita por cédula. Lo que se quiso decir en el audio es que si la parte asume la carga de hacerlo llevar al testigo, no hace falta hacerle ninguna cédula, lo cita por carta documento, lo llama por teléfono, porque él asumió la carga de hacerlo llevar. ¿Y qué pasa si él, habiendo asumido la parte que ofreció el testigo, asume llevar al testigo y el testigo no comparece? ¿Se le nombra una segunda audiencia? ¿Qué dice el código? En el mismo artículo 434. Si no concurriere sin justa causa y sin sustanciación alguna,
se lo va a tener por desistido directamente. Bien. ¿Qué pasaría si el que ofreció el testimonio de una persona, las personas jurídicas pueden prestar declaración? No, las jurídicas no. Porque no pueden percibir nada por sus sentidos, entonces. Es una pregunta que pareciera banal, pero bueno, es lógico lo que ustedes, así uno ve si están atentos o no, lógico. Las personas jurídicas no pueden ser testigos. Bueno, les decía, ¿qué pasa si la parte que ofreció al testigo no concurre a la audiencia por sí o por apoderado y no deja interrogatorio? Y si concurre, el testigo está el día de la audiencia que había sido citado, está ahí esperando que lo llamen para declarar, y la parte que ofreció al testigo no dejó interrogatorio ni tampoco compareció. ¿Puede ser que caduque la prueba? Caduca la prueba, artículo 437 del Código Procesal. Ese es uno de los supuestos de caducidad de la prueba. Ya vimos uno del 434, si la parte asumió la carga de hacerlo presentar al testigo y no concurre, también se lo tiene por desistir. Otro supuesto de caducidad. Y después, finalmente, en el artículo 432, vamos a ver los otros tres supuestos de caducidad. El inciso primero dice: si no se hubiese activado la citación del testigo. Supónganse que el que ofreció la prueba testimonial, el demandado, no hizo la cédula de notificación, olvidó hacer la cédula de notificación. Bueno, ahí también es un supuesto de caducidad de la prueba testimonial, es decir, se pierde la prueba. ¿Cuál es el otro supuesto? ¿Qué pasa si dijimos el testigo sin causa justificada, por lo menos no alegó ninguna causa justificada, no concurre a la primera audiencia, a la audiencia principal? ¿Qué debe hacer el que ofreció la prueba testimonial? Tendría que proponer medidas para traerlo a declarar, y en caso de que no las proponga, es un supuesto de caducidad. Exactamente, ¿qué medidas? Traerlo por la fuerza pública. Traerlo por la fuerza pública. El inciso 2 dice: si no habiendo comparecido aquel en la primera audiencia sin invocar causa justificada, no requiere las medidas de compulsión necesarias, es decir, traerlo por la fuerza pública. Bien, ¿y qué pasa si el testigo no concurre tampoco a la segunda audiencia por motivos que no han sido imputables a la parte? Se solicita una nueva audiencia a los 5 días. Claro. A los 5 días corresponde pedir una nueva audiencia. ¿Por qué? Si no se hace, ¿qué pasa? Es un supuesto de caducidad. Es otro supuesto de caducidad. Es decir, tenemos supuestos de caducidad. Los tres incisos del 432,
el 434 y el 437. Esto lo tienen que saber. El que no entiende lo que les quiero decir, después no pregunten el parcial, no le estamos diciendo las preguntas que le vamos a hacer. Yo les digo, esto lo tienen que saber, nada más. A buen entendedor, pocas palabras bastan, dice el dicho o el refrán. Bueno, vayamos al caso y ahí vamos a ir avanzando un poco más. Dice, la señora Inés López se encontraba caminando junto a su cónyuge y su prima por la vereda de la calle Santa Fe, altura 2300, cuando imprevistamente cae en un pozo que carecía de todo tipo de señalización. Inés López, actora, caminando con su cónyuge y su prima, se cae en un pozo que teóricamente había hecho la empresa Edenor. El pozo había sido realizado tiempo atrás por Edenor y como consecuencia de ello, al caerse, Inés López sufre fractura de cadera, inicia demanda de daños y perjuicios que tramita por el proceso ordinario. Resuelva las siguientes cuestiones como si fuera él o la abogada de Edenor. Inés López ofrece como testigo a su cónyuge y a su prima. ¿Plantearía usted como abogado o abogada de Edenor alguna oposición a la declaración de estos testigos? Y en su caso... Es un testigo excluido. Es un testigo excluido. ¿Quién es un testigo excluido? El cónyuge. ¿Quién? La prima, el cónyuge. El cónyuge. El cónyuge. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 427 del Código Procesal? Que no puede ser de un vínculo directo. No, pero ahí dice, pero con respecto al cónyuge. Con respecto al cónyuge, no puede presentarlo como testigo. A su prima entendí que sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Por qué no puede presentar el cónyuge? ¿En qué caso podría declarar? Cuando estuviera separado legalmente. O en el caso de reconocimiento de firmas, pero también tendría que estar. Exactamente. No, aunque estuviese separado legalmente, pero bueno, ahora con el divorcio que disuelve el vínculo, no habría problema. Para el reconocimiento de firma. Y con respecto a la prima, ¿la puede presentar? ¿Está correcto la oposición de Edenor? ¿Puede declarar la prima? Sí, puede la prima. ¿Por qué? Porque no es un testigo cosanguíneo directo de la parte. O sea, no es ni un ascendiente ni un descendiente. Línea directa, es colateral. Lo mismo podría suceder con el hermano. El hermano podría declarar, porque es en línea colateral y no en línea directa. En línea directa significa ascendiente o descendiente. O afines. Suegro, por ejemplo, suegra, hijos. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que en los procesos de familia, el artículo 711 del Código Procesal dice que pueden ser citados como testigos los parientes
los parientes y los allegados. Esto parece contraponerse con lo que establece el Código para los procesos de familia. ¿Ustedes qué opinan? ¡Qué sorpresa! Acá, el artículo 427 le dice que los consanguíneos en línea y afines en línea directa de las partes no pueden ser testigos. Sin embargo, para los procesos de familia, los parientes y allegados, por ejemplo, una madrina, pueden ser, dice, los parientes pueden ser testigos. ¿Se contrapone o no con el código? En sí, por lo que había entendido, no era que el doctor Kielmanovich había dicho que el Código Civil y Comercial, cuando habla de parientes, como que lo dejan sí librado al Código Procesal. Exactamente. Eso es lo que sostiene nuestro titular. Nosotros estamos más de acuerdo con Seltzer y con Guanon, que establecen que si el Código Civil estableció los parientes, se refiere a todos. Kilmanovich dice, no dice, hubiera puesto el código todos los parientes. En materia probatoria, en derecho de familia, se es mucho más flexible. Y las cosas suceden en el ámbito familiar, y es obvio que los parientes, en mi criterio, son los que más están en condiciones de aportar algún testimonio. Pero bueno, son posiciones. La posición del titular es que el Código Civil y Comercial no dice todos los parientes. Entonces hay que regirse por lo que establece el Código Procesal. Muy bien. Ya tenemos entonces la primera pregunta contestada. Ya sabemos quiénes son los testigos. ¿Y qué otros testigos excluidos hay? Además de los parientes en grado de consanguinidad. También en el audio decían los familiares de mi cónyuge, o sea, el suegro, la nuera, el yerno. Exactamente, los afines. Los menores de 14 años. Los menores de 14 años. Esa es otra limitación. Se pide los 14 años al momento de la declaración. Si el testigo se hizo la percepción a los 13 años, pero va a declarar cuando tiene 14, es perfectamente admisible. Muy bien. Pasamos a la consigna 2. Al testigo Carlos Canillita, de profesión vendedor de diarios, la actora le formula las siguientes interrogaciones. Para que diga el testigo si sabe y le consta, porque el testigo acá no tiene que contestar por sí o por no, y va a tener que dar explicación de sus dichos. Es muy importante esto, porque a veces nos preocupamos por que el testigo es mentiroso y pedimos el enjuiciamiento penal, que es un dolor de cabeza para el testigo, pero que en la práctica no termina en nada. Lo importante es tratar de que en la audiencia, a través de repreguntas, de que la otra parte haga repreguntas y ponga en evidencia al testigo mentiroso. Profe, perdón que interrumpa, pero en la primera dice, y en su caso, ¿en qué momento se plantea la oposición del testigo? Cuando está declarando. El testigo se presenta por el juzgado en la sala o está ahí en el pasillo, se lo llama a declarar. ¿Qué corresponde hacer? Se le va a pedir el documento, usted quién es, y se le va a explicar que ha sido citado como testigo
en este juicio, ha sido citado por la persona o por la parte actora o por la parte demandada. ¿Y qué se le va a hacer, aunque las partes no lo hayan pedido? ¿Qué se le va a preguntar? Antes de entrar al interrogatorio propiamente dicho que hicieron las partes. ¿Cómo Se le sabe hace. del hecho? ¿Cómo? ¿Cómo sabe del hecho, digamos? Porque Sí, pero antes de pasar a las preguntas, ¿qué se le va a hacer? El interrogatorio preliminar o lo que se conocía como generales de la ley. ¿Y en qué consiste el interrogatorio preliminar? De su nombre, su edad, ¿Qué más? el estado, la profesión y el domicilio de él, ¿Qué más? si es pariente de alguno, Si es pariente, si es deudor, si es acreedor de alguno, si tiene interés en el juicio, si es dependiente o no. ¿Y eso para qué se le formula? Para saber el grado de imparcialidad que puede llegar a tener el testigo y el grado de veracidad con que va a contestar. Ese es el interrogatorio preliminar, o también conocido antiguamente por las generales de la ley. ¿Le comprenden las generales de la ley? Sí, no. Bueno, la primera pregunta es, para que diga el testigo si sabe y cómo le consta si el pozo fue hecho por personal de Denor. ¿Está bien formulada esa pregunta de acuerdo a cómo debe realizarse el interrogatorio? La otra parte se puede oponer. Lo que pasa es que la oposición, a diferencia de la absolución de posiciones, yo me opongo y se termina ahí, el juez después al momento de sentenciar verificará si estuvo bien o no hecha la oposición de la oposición que hace la otra parte, se le concede traslado a quien formuló la pregunta. Se fundamenta y, si se pierde, da lugar a la imposición de costas. Es distinto acá. Acá la oposición se sustancia, se tramita. ¿Cómo se tramita? Con un traslado a la otra parte. El demandado, la parte que no ofreció el testigo dice me opongo, fundamenta por qué se opone, se da traslado a la otra parte del fundamento, todo verbalmente en la audiencia, y el juez resuelve. Y le impone las costas al perdidoso. Entonces acá dice, para que diga el testigo si sabe y cómo le consta, es decir, que dé la razón de sus dichos, si el pozo fue hecho por personal de Denor. ¿Qué les parece? Me parece que está bien. Como que no es una pregunta. A ver, ¿cómo es eso? No sé, digo porque no tiene signo de pregunta. Bueno, no importa. Es cierto que no tiene signo de pregunta, pero fíjense que no está hecha en sentido afirmativo. Induce al testigo para contestar por sí o por no. ¿Cómo tendría que haber sido la pregunta? Porque si le ¿Quién dicen hizo el pozo? hecho por personal de Denor, el pozo. Sí, es cierto. No es cierto. Está escrita, está redactada en forma afirmativa. ¿Cómo debería haber sido? ¿quién realizó el pozo? Claro, ¿quién realizó el pozo de la calle tal? Muy bien. Entonces ahí se podría oponer, quizás no genere una incidencia y el audiencista le diga, bueno, doctor o doctora, reformule la pregunta. ¿Mm? Es algo que no merece llevarlo al extremo para que genere costas. Reformule la pregunta, no está bien hecha esa pregunta. Bueno, dice, si el pozo tenía un cerco de protección con una bandera roja. Lo mismo, sigue sin estar hecho como una pregunta. ¿En qué sentido? En sentido afirmativa. Y el testigo va a contestar por sí o por no. Y el testigo no tiene que contestar por sí o por no.
¿Cómo tendría que estar? Entonces, ahí el audiencista, el secretario o el juez que está ahí, doctor, doctora, reformule la pregunta. ¿Y cómo la reformularía? ¿Había alguna protección? Exacto, ¿había alguna protección? Después, ¿en qué fechas trabajó el personal de Edenor en la calle Santa Fe, altura 2300, y en qué condiciones dejaba el lugar antes de retirarse? ¿Corresponde que se opongan? Para mí está bien la pregunta esa. Pero también habla sobre el personal de Edenor, lo cual Pareciera ser, los ayudo, pareciera ser que en esta interrogación en realidad se le está preguntando por dos hechos. Separemos la pregunta. ¿En qué fecha trabajó personal de Edenor en la calle Santa Fe al 2300? Otra pregunta. ¿Cómo dejaban el lugar antes de retirarse? Tiene que hacerse una sola pregunta por hecho. Es decir, la pregunta debe contener un solo hecho. En esto está mal. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Los escucho. ¿Se entiende lo que quiero Sí, sí, se decir? entiende. Sí, Sí, profe. perfecto. Sí, se entiende, pero profe, ¿qué tiene que ver? ¿En qué ¿Me momento? ¿Cuándo? ¿En escuchan? qué fecha Porque no los trabajó? escucho. No, digo, ¿qué tiene que ver en qué fecha trabajó el personal de Edenor, por ejemplo, en el pozo? ¿Tiene algo que ver? Para mí no. No sé. No, igual creo que se refirió a que habían dos hechos, por eso es que no, o sea, la misma pregunta preguntaban por dos cosas. Claro, Por- sí, pero aparte es como que también te pregunta en qué fecha trabajó el personal de Edenor, o sea, como que aparte de que hay dos hechos, ¿tiene que ver algo la primera pregunta, la primera Creo parte? que no me escucha. Bueno, ya entro de nuevo, no sé por qué No, pasan estas cosas. no estás escuchando, Antonio. Para mí Perdón, igual tendría que, perdón, ¿cuál es la cuestión? Sí, sí, sí. Ahora me escucho. porque en la pregunta, Exacto. además de mencionar dos hechos, tenemos una duda porque dice que ¿en qué fechas trabajó el personal de Edenor? Por lo cual ya estaría mencionando que el personal de Edenor trabajó ahí, también daría como afirmativo. Bueno, para eso es importante ver cómo viene el interrogatorio, ¿sí? O sea, si bien uno está induciendo ya que hay personal de Edenor que trabajó en ese pozo, ya en verdad es una pregunta ya contestada. Si el pozo fue hecho por personal de Edenor, mal formulada, ¿no? Pero ¿por quién había sido hecho el pozo? Y pero Entonces sería ya de alguna relevante, forma, si perdón, uno ya tiene la respuesta, Exacto. Se habían contestado que lo había hecho Edenor, entonces se le pregunta en qué fecha trabajó el personal de Edenor. ¿es claro. relevante saber la fecha? ¿Eh? ¿Es relevante saber la fecha? O sea, ¿conduce a algo? Sí, porque el accidente de tránsito se produjo, el accidente se produjo en tal fecha y queremos saber la proximidad, me parece a mí, del accidente. Si fue más o menos en forma contemporánea a la época en que Edenor había trabajado y dejó el pozo. Es un Por hecho eso conducente. es relevante. La otra dice, entonces ahí tengan en cuenta el 443, las preguntas no contendrán más de un hecho. Entonces hay que separarlas. La última, ¿en qué consistieron las reparaciones efectuadas en la vía pública por Edenor? Le preguntan a Canillita. Para mí igual es tipo, en parte como que siento que está bien formulada, pero después el hecho de una persona común y corriente no va a saber en qué consistió la reparación efectuada por Edenor. Exactamente, si lo preguntan quizás a un ingeniero en electricidad, podrá decir, pero en este caso, el vendedor de diarios, ¿qué sabe? Es impertinente esta pregunta. Me opongo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a saber él
en qué consistían las reparaciones. Veía cables, caños, qué sé yo lo que están haciendo. Es impertinente la pregunta. Ahí respondería oponerse, porque están dirigidas a un testigo técnico. Y acá, Canillita, vendedor de diarios, no es un testigo técnico. Por ejemplo, creo que se da en el audio el ejemplo, supónganse un accidente de tránsito que es presenciado por un médico. Y al médico se le puede preguntar qué grado de lesión tenía la víctima. Bueno, porque es médico, es un testigo técnico. Ahí sí, pero no se puede hacerle al testigo preguntas técnicas que él desconoce. Eso se lo tiene que hacer a un perito. Pero en el caso de un médico que asistió a una persona que fue testigo de un accidente, que se acerca, puede sí decirnos, mire, tenía fractura en las piernas. Bueno. Vamos a la última. La actora también ofrece al testigo Compostel y a Mario, no, faltan dos, a ver rapidito. La actora ofrece a los testigos Compostel y Mario Cruz, a quienes les fija fecha de audiencia principal, el 21 de marzo y el 25 de abril. Los testigos se encuentran debidamente notificados. Ambos testigos se encuentran notificados. El día de la audiencia principal, la parte actora no concurre, pero sí lo hacen los testigos. Y en autos no se acompañó el interrogatorio al testigo Cruz. Se acompañó nada más que el de Compostela. ¿Qué planteo podría efectuar la defensa de Cruz? O la defensa, mejor dicho, de la parte demandada. De Denor. ¿El desistimiento de la prueba? El desistimiento de la prueba. No acompañó la caducidad, no acompañó el interrogatorio. Y la última. Edenor cita a declarar al capataz que dirigió la obra en la vía pública y la actora se opone a la declaración porque se señala que al ser dependiente no se encuentra habilitado como testigo. De dicho planteo se le corre traslado a Edenor, quien debe contestarlo. Es decir, en el momento de la audiencia aparece Juan Pérez y dice sí, se lo interroga por el interrogatorio preliminar y dice sí, me comprenden las generales de la ley porque yo soy capataz, es decir, soy dependiente de Edenor. Entonces ahí salta la actora y dice, no, este testigo no corresponde que declare. Está bien, se le corre traslado a Edenor de esa oposición. ¿Qué dirá Edenor? Para mí no puede contestar un testigo que es dependiente o tenga un interés. Ajá. ¿Qué opinan los demás? Para mí no hace la imparcialidad, porque si es el dependiente, es el capataz, Yo te entendí, ¿no? ¿Hacia qué? cuando es el interrogatorio preliminar, cuando se pregunta por la imparcialidad, si es el capataz de la obra, va a hablar bien, no va a hablar mal. Posiblemente. Entonces no hace la imparcialidad del... ¿Declarar? Esa es la gran pregunta. Porque acá dice, no está habilitado para declarar. Para mí no, porque en sí no puede ser una persona que sea dependiente o que tenga alguna relación con ellos, y el capataz tiene una relación independiente. Bueno, están todos equivocados. Yo la pregunta que les digo, ¿el capataz es un testigo excluido de conformidad con el artículo 427? En ese caso no. No. No es un testigo excluido. El testimonio del capataz podrá ser valorado por el juez más estricto. Como dicen ustedes, es dependiente, tiene miedo que lo echen, cuidado con lo que vas a declarar.
por el juez en forma más estricta su testimonio. Pero no es un testigo ser declarado, puede declarar. Si yo le digo, conoce en el interrogatorio preliminar, conoce la parte actora, sí, soy amigo de él porque fuimos a la primaria, secundaria juntos. ¿Es un testigo excluido? ¿Es un testigo excluido? No, no es un testigo excluido. Simplemente el juez después lo va a valorar, no tener en cuenta que es un testigo que conoce desde la primaria y secundaria la relación de amistad. Y bueno, va a fijarse bien a ver qué es lo que ha declarado, si trató de favorecer a la parte o no, pero no es un testigo excluido. ¿Se entiende? Tengan cuidado con esto, que es medio tramposo. Fíjense bien quiénes son los testigos excluidos. Otra cosa es la valoración que va a hacer el juez porque le comprenden las generales de la ley. Va a ser más estricto en valorar ese testimonio. Bueno, ya nos hemos pasado. ¿Alguna pregunta con respecto? Me gustaría más que nada a Candelaria que se explique cómo va a ser la temática del parcial. Sí, si bien ya lo explicamos la clase pasada, reiteramos que se va a cargar un documento, cómo se cargó el trabajo práctico, bueno, la forma en que venimos trabajando, casos prácticos, quizás haya un verdadero o falso. La idea es que ustedes descarguen, se va a cargar en el horario en que arranca la cursada, ustedes arrancan 8:30, 8:25, seguramente ya están teniendo el documento para que lo descarguen tranquilos, lo comiencen a hacer, van a tener la hora y media que dura la clase para contestar el parcial. Cuando estén faltando 10 minutos para terminar, lo vuelven a cargar al campus como entregaron el trabajo práctico. Les pedimos, sí, por favor, que intenten mantener el formato del archivo de Word y que quizá las preguntas las negrita, resaltado, Sí, para que eso es importante. se haga más fácil la corrección. Mantengan el archivo de Word, no lo pasen a PDF, porque les digo que después para corregir con el PDF tengo que hacerles comentarios aparte. En el Word se facilita mucho más. Sean prolijos. Acá nadie les va a cambiar el documento ni nada por el estilo. No hace falta presentarlo en PDF, porque en PDF los comentarios a veces quedan, hay que estar mirándolos, es distinto el formato. Por eso prefiero que los presenten en Word directamente. Nadie les va a cambiar la respuesta, ustedes tienen el archivo de resguardo, no se preocupen por eso. Eso. Y después, por otro lado, avisarles que nosotros vamos a estar disponibles en el link de esta comisión, vamos a estar conectados por cualquier cuestión. No necesariamente se tienen que conectar, no hace falta que estén con cámara prendida, no vamos a estar revisando, pueden usar el código. La idea es que puedan resolver los casos, ¿sí? Y vamos a estar disponibles en la sesión de Meet por cualquier inconveniente que tengan, por cualquier duda que les surja, y si están teniendo problemas al momento de entrega. Después de entregar, les pedimos, sí, por favor, primero que corroboren que sea el archivo que corresponde. Una vez que lo entregaron, con la lupita van a poder corroborar ustedes mismos. Nosotros no vamos a poder confirmar la recepción de todos los parciales. Ustedes mismos, con la lupita, entrando a la lupita al lado de la entrega, por favor, fíjense que hayan entregado y que el archivo que cargaron sea el correspondiente. Nos pasó muchísimo que de repente cargan el archivo que habían descargado antes sin las respuestas y ya no podemos hacer nada, ¿sí? Así que bueno, estudien el fin de semana. Nos vemos el lunes, necesito alguna duda. Sí. ¿Puedo hacer una preguntita rápido que me quedó dando vueltas? Sí. En el caso de que el actor no se presenta a la audiencia y el testigo sí, o la parte que presentó al testigo, pero presentó el interrogatorio, ¿se desestima la prueba también? ¿O si presentó el interrogatorio puede...? No, si presentó el interrogatorio, no se presentó la parte que puede suceder,
el juez le va a leer el interrogatorio y se le va a preguntar. No hay caducidad, no hay nada. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, tengan en cuenta cuando trabajen en el Word, guárdenlo en el escritorio para que no se les pierda el documento, porque uno comprende, vieron, están nerviosos, nos pasa a todos. Uno está trabajando y justo cuando está en lo más importante perdemos el archivo, no lo guardamos. Tengan cuidado con esas cosas. Bueno, los esperamos, ya nos demoramos bastante, los esperamos el día lunes y los parciales van a ser en base a todos estos trabajos prácticos como estuvimos trabajando. Le agregaremos unos verdaderos o falsos para saber si lo conocen. Fundamental que en los verdaderos o falsos no nos pongan la B o la F, no solamente eso, sino el por qué. El por qué es muy importante. Tienen que, ahí les va a decir la consigna, tienen que explicar el por qué es verdadero y por qué es falso. Nada más por mi parte. Muy bien, nos vemos en otra comisión. Muchas gracias. Buen fin de estudio. Muchas gracias, buen día. No, profe, muchas gracias. Gracias.